Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Grato placer poder compartir la palabra de Dios en esta hora. Hoy quiero que estudiemos acerca del camino a la justicia divina, la justicia de Dios. Vamos a ver en este estudio cómo la ley que Dios le dio a la humanidad a través del pueblo de Israel no es suficiente para salvarnos, sino que tuvo que haber un sacrificio en el cual el Señor tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, y a través de esa sangre preciosa es que podemos tener la vida eterna. Vamos a estar leyendo algunos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, los versículos 14 al 17, del 3 al 5, 10 al 12 y 19 al 25. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, y para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Maravillosas estas palabras que nos explican claramente el hecho de que el hombre, no importa su origen, no importa su raza, no importa que sea judío, no importa de dónde sea, lamentablemente es un pecador y tiene la necesidad de reencontrarse con el Señor, y que esa justificación necesariamente tiene que ser por la vía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay gente que ve a Dios como un líder, como alguien que dirige. Hay gente que tiene ministerio y tratan a Dios como si Dios fuera un líder que lo está dirigiendo. Pero Dios es más que eso. Dios es un Padre amoroso. Dios es el Padre celestial de toda la humanidad. Y como creador nuestro, Él quiere que nosotros volvamos al estadio de vida original en el que tenía Adán antes de pecar. Él quiere que nosotros estemos en su morada, estemos delante de Él como personas justas, pero esa justificación tiene que hacerse
a través de Jesucristo. Por nosotros mismos nada podemos hacer para salvarnos, nada podemos hacer para aplacar la ira de Dios. Solo el sacrificio de Cristo fue que pudo aplacar esa ira de Dios. Por eso nosotros, para poder acceder al Padre nuevamente, para que poder entrar a la gracia del Señor, tenemos que hacerlo por la vía de Jesucristo. Entonces, la justicia, mis amados, tiene que ver mucho con el hecho de que la persona esté moralmente puro. Ustedes saben que hay leyes penales que tienen un castigo en la justicia, ¿verdad?, humana, y hay leyes morales que si usted la viola no tiene castigo, no tiene ninguna penalidad, pero ante los ojos de Dios las inmoralidades crean un remordimiento cuando usted las comete. Entonces, en este caso, la justicia deriva de la justificación. Cuando hay una justificación, entonces se aplica una justicia. Por ejemplo, nosotros no podemos por nosotros mismos justificarnos, pero Dios sí puede justificarnos porque Él es soberano, Él fue quien nos creó, Él es nuestro Dios, nuestro creador. Entonces Él puede justificarnos a nosotros y decir, tú estás limpio, aunque estés sucio, porque Él es soberano. En la ley, por ejemplo, humana, usted comete un delito y el juez no puede descargarlo porque está atado por unas leyes que son las que dicen que hay una penalidad que debe aplicarse entre tal cantidad de años y tal cantidad de años, de 5 a 10, de 3 a 10, de 3 a 5, etcétera, etcétera. Entonces, el juez no puede variar eso. Si se comprobó la comisión del delito, automáticamente se va a recibir una sentencia. En el caso divino, en el caso del amor de Dios, nosotros todos hemos cometido el delito, todos hemos pecado, pero Dios dice, yo te limpio, yo te justifico, porque yo te amo, porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Entonces, esto es interesantísimo, mis hermanos, que lo que Dios hace para salvar su humanidad, para salvar el hombre que Él ha creado. Entonces, Jesús dejó su gloria celestial para venir a este mundo. Eso es algo asombroso, que usted, sin tener la necesidad de hacer algo, sin tener la obligación de sufrir por nadie, usted lo haga. Cuando usted se sacrifica por alguien, eso es algo maravilloso. El amor de Dios se manifiesta hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Evangelio no es solamente la noticia, no es solamente la buena nueva. El apóstol Pablo lo califica como el poder de Dios para salvación. Es un poder que transforma. Así como el pecado es un poder que te mantiene esclavo, el Evangelio es un poder que te liberta. Es interesantísimo esto, porque el Evangelio es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Todas las palabras que Jesucristo pronunció tienen un poder extraordinario que cambian la vida de las personas. Eso es lo hermoso del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando Jesús se levantó de los muertos, Él venció el pecado y la muerte. El pecado ya no tiene poder alguno. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, ese poder del pecado desaparece. Por eso el cristiano, cuando realmente es cristiano, deja de pecar. Hay personas que dicen ser cristianos y siguen pecando, entonces no han sido librados de la esclavitud del pecado. Siguen siendo esclavos, son entonces de la cizaña que están junto con el trigo, porque están en la iglesia pero no están en obediencia al Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que para poder tener acceso al reino, para poder tener el gozo y la paz que el Señor nos ofrece, necesariamente tenemos que vivir en obediencia a la palabra. Para Dios no hay tiempo. Lo que Él les reveló a los judíos como una ley que estableció la relación de Él con ese pueblo y lo encomendó para que llevaran esa palabra a toda la humanidad, esa misma ley está revelada hoy para nosotros. ¿Y qué hace esa ley? ¿Cuál es la función de esta ley?
revelarnos el pecado, revelarnos que somos pecadores. Antes de que existiera la ley, la gente podía hacer de todo y no había un control, no había una identificación de lo que era bueno y de lo que era malo. Pero cuando la ley viene y se escribe, se le dan las tablas a Moisés, esos 10 mandamientos, que es como la constitución político-religiosa del pueblo de Israel, entonces de ahí surgen las leyes adjetivas, que son las leyes penales, las leyes laborales, las leyes de la esclavitud que había en ese tiempo, las leyes civiles que tenían que ver con la tenencia de la tierra y todas esas cosas. Entonces, esa ley identifica lo bueno y lo malo, pero esa ley no puede salvar a nadie. Esa ley te dice lo que tú estás haciendo mal, pero esa ley no tiene poder, no tiene ninguna forma de justificarte ante Dios. Te revela lo que tú haces malo, pero no te justifica. ¿Quién es que te justifica? Jesucristo. Por eso el plan de Dios es algo extraordinario, porque primero escoge este pueblo y te va formando todo y va explicándole todo al hombre, que hay un solo Dios verdadero, que todos los pueblos estaban involucrados en idolatría, adorando dioses creados por ellos mismos, dioses que no pueden hablar, que tienen manos pero no palpan, que tienen vista pero no ven. Pero Dios tenía concebido un plan para que el hombre pudiera reencauzarse, pudiera entender que hay un solo Dios, un creador, que es Él y que quiere restablecer su relación con la humanidad. Entonces, luego surge un hombre en la tierra que es el mismo Dios, es el Hijo de Dios que viene y es engendrado por el Espíritu Santo para decirle a los hombres: esta es la única forma que tú tienes para salvarte, acudiendo a este Hijo mío y clamándome a mí a través de Él. Y ese sacrificio es el que te puede dar la oportunidad de tú recibir la vida eterna. Entonces, la única forma que los cristianos poseemos para marcar una verdadera diferencia en nuestra sociedad es actuando como Jesús nos ordena que actuemos. Los problemas que atribulan este mundo, solo la conducta del cristiano puede ser ejemplo para que el hombre cambie, para que el hombre se acerque a Dios, para que el hombre deje su conducta pecaminosa y se reencauce por el camino de Dios. Y esto está escrito de manera clara. El evangelio se ha expandido por todo el mundo, pero lo más importante es que esa palabra se vuelva viva entre nosotros y podamos dar ejemplo a la humanidad de que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, nosotros podemos vivir en paz. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros podemos vivir en paz. Entonces, hay cristianos que se amedrentan y no quieren hablar de la palabra de Cristo, no quieren hablar del evangelio, y la gente se está perdiendo, la gente está angustiada. Y usted tiene, por ejemplo, donde usted trabaja, un jefe que usted lo ve que vive aburrido y siempre con un problema, y usted es cristiano y usted está en gozo, está feliz, y usted no se atreve a hablar del evangelio porque usted cree que lo va a rechazar. Mire, amado hermano, amado amigo, cuando viene a ver, esa persona está deseosa de que usted le hable, y cuando viene a ver, usted le habla de Cristo y usted lo ve ocasionalmente, y Él lo va a mandar a buscar: ven, háblame, dime, ¿qué? Explícame. Porque la gente está deseosa de escuchar palabra de Dios, de escuchar algo diferente, algo que le dé paz. Lo único que puede darnos paz en este mundo es la palabra de Cristo, es el evangelio, porque es el que transforma, es el que cambia la inmoralidad de la gente, la conducta inmoral, es el que cambia la conducta pecaminosa del hombre y lo convierte en personas justificadas por la fe, en personas que quieren vivir piadosamente. Pero tenemos que darle ejemplo. Los que conocemos al Señor debemos actuar y demostrarle ese amor transformador a los demás, que demostrarle que Cristo nos amó y nos transformó cuando le recibimos, porque hay que recibirle. Tenemos que recibirle, tenemos que aceptar su sacrificio y considerar que lo que Él hizo por nosotros es un sacrificio que conlleva que nosotros obedezcamos su palabra. Entonces, el evangelio está al alcance de todo ser humano.
el evangelio no está cerrado para nadie. Los judíos enseñaban su palabra, pero se quedaban en Israel, no llevaban la palabra de Dios al mundo. La gente tenía que ir allá a hacer un sacrificio en el templo allá en Jerusalén, pero ahora el evangelio está expandido por toda la tierra y todo el mundo tiene acceso a ese evangelio, a esa palabra. Todo el mundo puede acceder y puede ser transformado por el poder de Cristo, no importa en el sitio más lejano de la tierra que se encuentre. Entonces, los judíos habían sido fieles a Dios, no habían sido fieles a Dios. Estos habían llevado a Dios a la ira, porque eran gente que Dios le explicaba las cosas, le daba las leyes, pero ellos siempre desobedecían, ellos siempre hacían lo contrario de lo que Dios les decía. Entonces Dios usaba a veces otros pueblos para atacarlo, para doblarlo, para humillarlo. ¿Para qué? Para que pudieran entender su situación, de que estaban alejados de Dios, de que eran infieles, así como nosotros somos infieles. Desde niños estamos alejados del Señor, porque las familias actualmente no van a la iglesia. Las familias actualmente ni siquiera para aparentar van a la iglesia. Viven una vida solitaria, viven una vida creyendo que todo lo pueden resolver por sí mismos. No, amado, nosotros tenemos un creador, tenemos un Dios que dependemos de Él, y es un Dios que nos va a juzgar y que va a dar a cada quien según sea su obra. Los que no se justifiquen ante Cristo, los que no acudan a Cristo para salvarse, serán condenados, serán castigados. Entonces, lo importante es que tenemos a un Dios amoroso, a un Dios que está dispuesto a que nosotros, a pesar de todo lo que habíamos hecho, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Y Él nos justifica. Él nos justifica, nos dice: tú eres un pecador, pero yo te limpio por la sangre de Cristo, yo te limpio. Es algo que solo Él puede hacerlo. Nadie puede salvar nuestras almas a menos que no sea Jesucristo. Entonces, los judíos quizás tenían razón cuando ellos querían decir que los otros pueblos no servían para nada, incluso los calificaban como perros, así como los griegos, que se creían que eran lo máximo, calificaban a los otros pueblos como bárbaros, como que no tenían formación, como que eran gente que no merecían nada. Asimismo los judíos, pero Dios, a pesar de que no merecemos nada, Él nos da todo. Nos da bendición en esta vida, nos llena de su paz en esta vida y nos garantiza vida eterna cuando estamos en obediencia a su palabra. Para los judíos, los gentiles no servían para nada. Para los judíos, los gentiles, es decir, los que no eran de su pueblo, eran gente que no merecían nada. Pero Dios entendía que toda la humanidad es su creación y todos merecían una oportunidad. Recuerdo, hablamos en tiempo pasado de Jonás, ¿verdad? De que Dios lo mandó a predicar a una ciudad llamada Nínive, que era la capital de Asiria, un pueblo fuerte, malo contra Israel, contra el pueblo de Israel. Había hecho muchas cosas, lo había invadido, lo había esclavizado. Sin embargo, Dios tenía misericordia de los moradores de Nínive y le mandó un mensaje para que se salvaran, para que se arrepintieran. Entonces, asimismo, Dios no tiene acepción de personas. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de salvarnos, porque Dios lo que quiere es restablecer su relación con nosotros. Quiere que nosotros volvamos a Él y tengamos la posibilidad de estar eternamente en su reino. Entonces, el apóstol Pablo está explicando todo esto de una manera extraordinaria. Él dice que la ley revela el pecado, pero no nos puede salvar. La ley dice lo malo que nosotros estamos haciendo, pero no puede resolver ese problema. Pero Cristo resolvió ese problema. Dios, a través de su Hijo Jesús, resolvió ese problema. Toda la humanidad tiene acceso al reino de los cielos, siempre y cuando
decida recibir a Cristo, decida arrepentirse de sus pecados, decida renunciar a su maldad que le ha identificado toda la vida. Dios no va a salvar el bloque, no va a salvar el mundo como mundo, sino que va a salvar a cada una de las personas que reconocen su condición de pecador y se arrepienten de sus pecados y viven una vida conforme a su voluntad. Nadie puede alcanzar salvación ni ser justificado delante de Dios si no observa que hay leyes que se deben cumplir, que hay leyes que se deben respetar. Porque si bien es cierto que la salvación es por gracia, si bien es cierto que nosotros no podemos comprar la salvación, no podemos hacer nada para salvarnos, sí tenemos que obedecer los mandamientos de Cristo. Cristo redujo los 10 mandamientos que Él le había dado al pueblo de Israel en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando tú cumples esos 2 mandamientos, los demás tú los vas a cumplir a la perfección, porque si tú amas a Dios, tú vas a obedecer su palabra. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a agredir a tu prójimo, tú no le vas a hacer daño a tu prójimo, sino que lo va a amar y va a hacer cosas para que ese prójimo tuyo se sienta bien, nunca para que se sienta mal. Entonces hemos visto que Dios en ocasiones se ha airado, ha manifestado ira contra la humanidad, contra pueblos, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra. Dios los destruyó y cualquiera dice, pero Dios es un tirano, Dios es fuerte, Dios es malo. Destruyó la humanidad, mandó un diluvio, estremeció los cimientos de los cielos y llenó de agua el mundo y ahogó a todo el mundo. Sí, lo que pasa es que tú tienes que pensar que Dios Él es lo absoluto y todo es de Él, todos pertenecemos a Él. Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Nosotros no tenemos ningún derecho a rebelarnos contra Dios ni a tratar de cuestionar a Dios por lo que hace, porque Él es absoluto. Tú, por ejemplo, tienes tus hijos que son engendrados por ti. Tú quieres como que los hijos hagan lo que tú quieres, que ellos caminen por aquí, caminen por allí. Entonces Dios es nuestro propietario. Dios es nuestro creador. Dios es el eje de todas las cosas. Es nuestro Salvador. Pero también, si no le reconocemos a Él como tal, nos va a condenar. Entonces tenemos 2 caminos. Él pone 2 caminos: el camino del bien, de la salvación, y el camino del mal también está ahí. Si tú te quieres seguir por ahí, entonces tú te vas a perder. Pero Dios te da la oportunidad de que te salve, de que te reencuentre con Él. Entonces los seres humanos podemos reconciliarnos con Dios cuando reconocemos que dependemos totalmente de Él. Si empezamos a buscar justificaciones y a estar cuestionando, olvídese que vamos a estar en un callejón sin salida. Y la muerte y resurrección de Cristo no va a tener efecto en nosotros. La muerte y resurrección de Cristo tiene efecto en nosotros en la medida en que nosotros por la fe reconocemos eso. Porque dice el apóstol Pablo que el evangelio es fe. El evangelio es creer por fe, es creer sin ver. Entonces, para nosotros poder recibir la bendición de la salvación que Cristo nos ofrece, necesariamente tenemos que creer. Para poder ser justificados, tenemos que creer. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie está exento del amor de Dios, pero nadie está exento de la ira de Dios. Dios te ofrece el camino del amor, el camino de la salvación, pero tú tienes que justificar ese amor para que se derrame en ti, creyendo en que Dios te está dando ese amor. Entonces el Señor nos justifica en la medida en que nosotros creemos. Jesús nos compró con su sangre, pero nosotros tenemos que aceptar esa compra. Si la rechazamos, no se va a producir. Él fue la propiciación.
Él fue la causa por la cual el Señor evita su ira hacia nosotros. La ira de Dios se aplaca con ese sacrificio que hizo Cristo, con ese sacrificio maravilloso de haber venido a morir por nosotros. Entonces, tú puedes tener cualquier idea de Dios. Tú puedes pensar que Dios es malo, que Dios tiene airado, que Dios hace esto, pero tienes que borrar esa idea si quieres salvarte. A Dios todo le luce, porque Él es nuestro creador. Y lo importante es que Él se acerca a ti cada día. Cada día que tú despiertas en este mundo es porque Dios te ha permitido que tú despiertes. Que tú veas la luz de un nuevo día es porque Dios lo ha permitido. Y cada día es una oportunidad para que tú te acerques a Él y puedas vivir una vida en su amor, en su paz y con una esperanza de salvación. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por esta palabra que tú has dado en esta hora. Te pido que si hay alguno de los que está escuchando, Señor, está enfermo, que lo sane. Que si hay alguno que está triste, Señor, tú le llenes de tu gozo y de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.